Imagina a uno de los guerreros más grandes de la historia, exiliado por el propio rey, acusado de traición, abandonado por aquellos en quienes más confiaba. Aún así, decide seguir solo, conquista territorios, forma alianzas improbables y se convierte en leyenda. Ahora piensa en dos de los nombres más poderosos de nuestro tiempo: un presidente multimillonario populista y un magnate de la tecnología que domina los cohetes, las redes sociales y la inteligencia artificial. Antes eran aliados, hoy están en bandos opuestos. Que une estas dos historias separadas por casi 1000 años es un patrón de lealtad rota, intereses personales por encima de las alianzas y el poder que continúa incluso después de la separación. El Cid y el rey Alfonso, Trump y Elon Musk, dos parejas, dos rupturas, dos caminos solitarios hacia la conquista total. ¿Por qué alguien tan leal se vuelve contra el rey? ¿Por qué un aliado se convierte en competidor? ¿Se repite la historia? Estamos naciendo un nuevo imperio ahora bajo el control de quienes ya no necesitan coronas, solo influencia. Prepárate para comprender lo que conecta el pasado medieval con la Guerra Fría digital de hoy. Si te fascinan las historias de reyes, traiciones y conquistas, suscríbete al canal y únete a este viaje. Aquí descubrirás cómo los conflictos medievales aún resuenan entre bastidores en el poder moderno. Cada vídeo es una batalla por la atención, la estrategia y la influencia. Activa la campana y lucha a nuestro lado para no perderte ninguna de estas cruzadas. En la inmensidad de la península ibérica del siglo XI, entre castillos de piedra y campos de batalla ensangrentados, surge un nombre que atraviesa los siglos: Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid. Nacido en 1043, creció como caballero al servicio de la nobleza castellana, moldeado por las espadas y las intrigas de la corte. Desde joven, demostró habilidades militares por encima de la media y una lealtad incuestionable al rey. Pero el destino rara vez favorece a los leales durante mucho tiempo. En una época en la que las alianzas eran frágiles como el cristal, bastaba un susurro equivocado para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El Cid se convirtió en la mano derecha del rey Alfonso VI de Castilla. Era el hombre que lideraba ejércitos, conquistaba fortalezas y mantenía viva la llama de la autoridad real. Ningún comandante era más eficaz a la hora de proteger los dominios del reino. Pero, a medida que crecía su prestigio, también crecía el malestar de la corte. Los nobles envidiosos y los rivales políticos comenzaron a sembrar dudas en los oídos del rey. «Quizás quiera más que servir», susurraban. «Quizás quiera el trono para sí mismo». La duda, como un veneno lento, contaminó la confianza del rey. Las tensiones se agravaron cuando el Cid, actuando por iniciativa propia, llevó a cabo campañas militares que irritaron a los aliados estratégicos de Alfonso. La autonomía de el Cid era vista por muchos como una osadía peligrosa. Al fin y al cabo, un vasallo no debía tomar decisiones militares sin el aval del rey. Esto dio a los enemigos políticos del Cid el argumento perfecto para atacarlo. Afonso, presionado por sus consejeros y sin pruebas sólidas, cedió a la paranoia. El veredicto fue implacable: el exilio. El hombre más leal del reino era ahora un proscrito. Expulsado de su tierra, el Cid podría haber desaparecido de la historia como tantos otros caballeros injustamente tratados. Pero en lugar de eso, decidió escribir su propio destino. Viajando con un grupo de fieles seguidores, se convirtió en un guerrero independiente, ofreciendo sus servicios a quien pagara, fueran cristianos o musulmanes. En plena reconquista, cuando cristianos y moros se enfrentaban por territorios, el Cid desafiaba todas las reglas al luchar por ambos bandos, movido por la estrategia, la supervivencia y el honor personal. Era un señor de la guerra sin señor. Poco a poco, su fama volvió a crecer, esta vez fuera del control de la corona. Sus campañas comenzaron a atraer soldados, comerciantes y aliados. El Cid demostró que no necesitaba un trono para ejercer el poder. Ahora era una fuerza política y militar por sí mismo,
Y fue en esta nueva etapa cuando llevó a cabo su hazaña más audaz, la conquista de la ciudad de Valencia. Tras asedios, batallas y alianzas temporales, tomó el control de la ciudad y pasó a gobernarla como un soberano. Aunque técnicamente era un rebelde, en la práctica era un rey. Gobernar Valencia no era tarea fácil. La ciudad era un crisol de culturas. Musulmanes, judíos y cristianos convivían en un tenso equilibrio. Pero el Cid demostró ser más que un guerrero. Se mostró como un líder pragmático. Respetó las tradiciones locales, organizó la defensa de la ciudad y mantuvo el orden con mano firme. Bajo su dominio, Valencia prosperó. Su nombre era temido y respetado. E incluso, sin el reconocimiento oficial de Castilla, el Cid se convirtió en un símbolo de la fuerza que sobrevive al rechazo. Su reinado en Valencia duró hasta su muerte, en 1099. Incluso después de su fallecimiento, su viuda, Jimena, mantuvo el poder durante algún tiempo, lo que demuestra que su legado era más sólido que las intrigas de la corte. El Cid no solo sobrevivió al exilio, sino que salió victorioso. Creó su propio camino, gobernó su propia ciudad y demostró que la autoridad real no siempre reside en los castillos, sino en el coraje y la visión. La historia lo convirtió en leyenda, inspirando canciones, poemas e incluso películas siglos después. Pero lo que hace que el Cid sea una figura tan fascinante no es solo su habilidad militar, es el arquetipo que representa, el hombre que fue traicionado por quien debía protegerlo, y que, aún así, se negó a ser una víctima. Le dio la vuelta a la situación, creó nuevas alianzas y reconstruyó su reputación a fuerza de hazañas. En lugar de suplicar perdón, demostró que podía ser aún más grande sin el rey. Esa postura resuena hasta hoy, especialmente en un mundo en el que las lealtades cambian con un clic y en el que los líderes deben demostrar su relevancia a diario. La historia de El Cid nos recuerda que el poder real puede provenir de la espada, pero también de la independencia. Fue un vasallo que se convirtió en leyenda, un soldado que se convirtió en soberano, y, sobre todo, fue un hombre que no aceptó ser definido por el rechazo de otro. La caída, para él, fue solo el comienzo de un nuevo ascenso. Quizás por eso es tan fácil trazar paralelismos entre él y figuras modernas que también desafían a reyes, presidentes y sistemas. Porque, en el fondo, todo imperio comienza cuando alguien se niega a obedecer, y el Cid fue ese alguien. En los próximos capítulos nos sumergiremos en las tensiones contemporáneas entre otros dos gigantes, Donald Trump y Elon Musk, y veremos cómo, al igual que el Cid y Alfonso VI, la lealtad, la influencia y la ambición se cruzan en un juego de poder en el que nadie está realmente a salvo. Pero antes de eso, vale la pena recordar, la historia no es solo pasado, es un espejo, y el Cid, 1000 años después, todavía nos enseña cómo el verdadero liderazgo nace cuando todo parece perdido, y cómo el exilio puede ser solo el comienzo de un nuevo imperio. Durante siglos, la historia de El Cid se ha considerado un relato épico de honor y superación. Pero cuando observamos los grandes enfrentamientos de poder de la actualidad, nos damos cuenta de que este patrón se repite. Elon Musk, uno de los hombres más influyentes del siglo XXI, traza un camino sorprendentemente similar al de Rodrigo Díaz de Vivar. Ambos comenzaron sirviendo a figuras de poder, ganando protagonismo junto a líderes con proyectos ambiciosos. En el caso de El Cid, era el rey Alfonso VI. En el caso de Musk, era Donald Trump. Ambos comenzaron como aliados estratégicos. El Cid era el guerrero que protegía las fronteras de Castilla. Musk, con sus tecnologías e influencia en línea, también ayudó a defender fronteras, no físicas, sino ideológicas y digitales. Durante el gobierno de Trump, Elon fue llamado para dar consejos estratégicos, participó en reuniones y tuvo voz activa en temas como innovación, energía y espacio. Era un aliado valioso, una mente brillante a disposición de la corte moderna. Pero, al igual que en el caso medieval, no todo lo que brilla dura para siempre. Y la lealtad, en este juego, es volátil.
Con el tiempo, el Cid fue acusado de deslealtad y exiliado por Alfonso. Musk, por su parte, rompió con Trump tras el ataque al Capitolio en 2021. Públicamente condenó la acción y se distanció. La ruptura fue clara y definitiva. Al igual que el Cid, salió del círculo de confianza. Fue exiliado de la base trumpista, considerado un traidor por muchos de los seguidores más fieles del expresidente. Pero, como veremos, ese exilio no supuso el final. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, más audaz, más independiente y quizás más poderoso. El Cid no se rindió al exilio. Creó su propio camino, liderando ejércitos y forjando alianzas antes impensables, incluso con musulmanes. Musk también redefinió su campo de batalla. Compró Twitter, hoy X, y lo convirtió en su fortaleza digital. En él, alberga debates libres, desafía a los medios tradicionales, critica los extremos de ambos lados y construye su propia narrativa. Así como Valencia fue la ciudad independiente de El Cid, X es hoy la ciudadela de Musk, donde reina sin rivales directos. Lo más impresionante en ambos casos es la forma en que reaccionaron ante el rechazo. El Cid no suplicó volver. Musk tampoco buscó la reconciliación con Trump. Al contrario, doblaron la apuesta. Utilizaron sus propios recursos, su propia influencia y crearon un nuevo centro de poder. Mientras que el Cid se convirtió en señor de Valencia, Musk se convirtió en señor de las redes. Un imperio en el que políticos, empresarios y líderes de opinión compiten por el espacio. Un espacio en el que la última palabra suele ser suya. El Cid, al gobernar Valencia, no fue reconocido oficialmente por Castilla. Musk, al dirigir X, tampoco es aceptado por el establishment mediático o político como legítimo, pero ambos ejercen una influencia real. El tipo de influencia que moldea decisiones, cambia comportamientos y altera el curso de la historia. El Cid lideraba por la fuerza y el respeto ganado. Musk lidera por el algoritmo, por la atención y por la capacidad de moldear el debate global. Son versiones diferentes de una misma fuerza, poder sin corona. Otro punto en común es la ambigüedad moral. El Cid luchaba tanto del lado de los cristianos como de los musulmanes. No seguía una ideología, seguía los resultados. Musk también se posiciona a veces con la derecha, a veces con la libertad total de expresión. Para algunos es un defensor de la democracia digital, para otros un agitador. Al igual que el Cid, Musk desconcierta a quienes buscan etiquetas. Son hombres que no encajan en categorías simples. Actúan por convicción, estrategia y una dosis de imprevisibilidad. El rechazo inicial los hizo más fuertes. El Cid, al ser desterrado, descubrió su independencia. Musk, al ser rechazado por ciertos sectores políticos y mediáticos, fortaleció su imagen de outsider. Ambos son vistos como amenazas por aquellos que no pueden controlarlos. Y eso es precisamente lo que los hace tan influyentes. El poder que no depende de la aprobación es el más temido. Y tanto en la Edad Media como en el siglo XXI, esto se ha demostrado cierto, una y otra vez. No se trata solo de hombres ricos o guerreros hábiles. Se trata de figuras que simbolizan la ruptura con las estructuras tradicionales. El Cid, un vasallo que se convirtió en señor. Musk, un aliado que se convirtió en un imperio digital. Cuando miramos estos dos nombres uno al lado del otro, separados por 1000 años, vemos ecos idénticos. El guión cambia, los personajes cambian, pero el conflicto es el mismo. Lealtad, ruptura, conquista y dominio. Ese es el ciclo eterno del poder. Y quizás la lección más poderosa sea esta. El verdadero poder no proviene del título, sino de la capacidad de influir en el mundo, incluso cuando te dan la espalda. El Cid y Musk demuestran que ser exiliado puede ser el mejor impulso para crear algo más grande, porque a veces, para conquistar tu propio reino, primero hay que ser expulsado del castillo, y en ese nuevo territorio, el nombre que construye el futuro es el que sobrevive al rechazo y transforma el aislamiento en liderazgo.
La historia no es solo un registro del pasado, es un espejo del presente. Cuando observamos figuras como el Cid y Elon Musk, nos damos cuenta de que los patrones de poder, ruptura y ascenso se repiten. El escenario cambia, la vestimenta cambia, pero la esencia del juego sigue siendo la misma. La lealtad, tan valorada en los discursos, siempre tiene un límite. Y cuando se supera ese límite, la ruptura puede convertirse en renacimiento. El Cid, expulsado de su tierra, fundó un nuevo reino. Musk, rechazado por unos y criticado por otros, está forjando un nuevo imperio digital. El Cid nos enseñó que el verdadero poder no se concede, se conquista. Incluso sin el apoyo de Castilla, dominó Valencia con estrategia y valentía. Del mismo modo, Musk no necesita el respaldo de partidos, gobiernos o grandes conglomerados mediáticos. Ha creado su propia trinchera, X, una red donde la guerra no se libra con espadas, sino con ideas, algoritmos e influencia. Esta nueva arena es global, instantánea y aún más peligrosa, y Musk parece saber exactamente dónde pisa. Mientras Trump prepara su regreso a la escena política, Musk amplía su frente de batalla. Interfiere directamente en el debate político, derriba narrativas, desafía instituciones y establece nuevas agendas. Pero no solo eso. Al igual que el Cid utilizaba alianzas con los musulmanes para vencer, Musk apuesta por asociaciones con la inteligencia artificial, los chips cerebrales y las energías del futuro. No solo está reaccionando al presente, sino que está tratando de moldear el mañana. Y eso lo convierte en algo más que un empresario. Es un arquitecto de imperios. La guerra de hoy no tiene murallas de piedra, sino cortafuegos. No tiene arqueros, sino moderadores. No tiene cartas reales, sino tweets con millones de impresiones. Es un campo en el que el control de la información vale más que cualquier caballo de guerra. Y en este escenario, Musk muestra la misma audacia que el Cid, apropiarse de lo que antes era dominio de los reyes. Mientras los gobiernos debaten sobre la libertad de expresión, él crea su propia plaza pública, con sus reglas, su ejército y su trono. Pero hay una advertencia en este paralelismo. El Cid no era un santo. Era astuto, despiadado cuando era necesario y profundamente ambicioso. Musk, con su estilo confrontativo, también divide opiniones. Para algunos es la encarnación del progreso y la libertad. Para otros, un agente del caos. Pero lo que nadie puede negar es su relevancia. Al igual que el Cid en Valencia, hoy en día es imposible ignorar a Musk. Ha impuesto su presencia al mundo y ha cambiado las reglas del juego, sin pedir permiso. Esta historia nos enseña que ser rechazado puede ser el mejor regalo. El Cid solo se convirtió en leyenda porque fue exiliado. Musk solo se convirtió en el señor de X porque fue cancelado. En un mundo en el que todos buscan la aceptación, tal vez el verdadero poder esté en saber caminar solo y en utilizar el silencio de los demás como espacio para hacer resonar tu propia voz. Quien entiende esto, como ellos lo entendieron, no necesita coronas, solo necesita visión y coraje. El tiempo convierte a los héroes en villanos y a los villanos en héroes. El Cid fue visto como un rebelde, luego se convirtió en un símbolo nacional. Musk fue celebrado por todos, ahora es temido por muchos. Pero el ciclo continúa. El mundo siempre necesita a alguien que desafíe el sistema, que cree rupturas, que construya desde cero. Y cuando surgen estas figuras, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Al igual que Castilla nunca volvió a ser la misma después del Cid, Internet nunca volverá a ser la misma después de Musk. Nos corresponde a nosotros observar con atención, comprender que los entresijos del poder son tan medievales como digitales, que la guerra por la narrativa, por la atención y por la influencia es la guerra de nuestro tiempo, y que los nuevos señores no se visten con armaduras, sino con datos, tecnología y ambición. No solo estamos viendo cómo se desarrolla el futuro, estamos viviendo un nuevo capítulo de una historia muy antigua, y como toda gran historia,
esta también nos pide que tomemos una decisión. ¿Vamos a ser solo espectadores? ¿O vamos a aprender de los maestros de la ruptura? ¿De aquellos que vieron una oportunidad donde otros vieron un fracaso? La lección de El Cid y Musk es clara. Quien quiera dejar un legado debe estar preparado para ser odiado antes de ser respetado, para ser excluido antes de ser recordado, y para luchar, incluso cuando nadie más cree. Porque al final, la historia siempre pertenece a los que se atreven, a los que no se doblegan ante el sistema, a aquellos que construyen sus propios castillos, incluso en tierras hostiles. Y si has llegado hasta aquí, es porque llevas dentro ese espíritu inquieto, cuestionador, atrevido. Que esta historia no se quede solo en el pasado o en los titulares. Que encienda en ti el deseo de crear tu propio camino. Porque toda época necesita un nuevo Cid. Al final, lo que vemos no es solo una disputa de egos, sino el reflejo de una guerra mucho mayor, entre el viejo poder y los nuevos señores de la influencia. El Cid y Musk no pidieron permiso. Tomaron lo que muchos decían que era imposible. La historia recompensa a los audaces, no a los obedientes. Y el campo de batalla de hoy está más abierto que nunca. Trump, al igual que Alfonso VI, puede haber subestimado el impacto de romper con un aliado tan poderoso. A veces, perder un vasallo es lo mismo que perder un trono. Mientras tanto, Musk cabalga hacia lo desconocido, pero con la confianza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Quién diría que los códigos del pasado explicarían tanto del presente? El mundo cambia, los juegos de poder no tanto. La pregunta que queda es simple, pero profunda. ¿Estamos ante un nuevo reinado digital? ¿Una época en la que los tronos se otorgan a quienes dominan la narrativa y ya no a quienes poseen ejércitos? Musk ya ha levantado su Valencia. Queda por ver quién intentará reconquistarla. Y si crees que todo esto es solo una coincidencia, tal vez estés subestimando el ajedrez que se está jugando. Si este viaje entre espadas y algoritmos ha despertado algo en ti, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada video es un viaje entre el pasado y el futuro. Déjanos tu opinión en los comentarios. En tu opinión, ¿quién es el verdadero El Cid moderno, Elon Musk o Donald Trump? Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia sigue viva, donde los castillos son digitales y las batallas inevitables.